día también muchos se alegran cuando son invitados a la casa de Dios. Pero también podemos mirar que muchos no les es agradable ser invitados. Gloria a Cristo Jesús a la casa de Dios. Hay necesidades, hermanos, pero qué hermoso tener un Dios tan grande que es más grande que su necesidad, que mi necesidad. Amén. Vamos a invitarles que estemos nosotros atentos. Dios tiene siempre algo para nosotros. Este día vamos a tratar un tema que a todos nos pasó y a todos nos pasa y a todos nos va a pasar. Amén. Les quiero decir que nosotros de definitivo estamos predestinados para alcanzar una bendición que Dios tiene preparada ya para nosotros. Y Dios siempre anda buscando cómo atraer nuestra atención, anda buscando cómo derramar su bendición sobre nosotros. No es cualquier cosa, es una bendición que está predestinada para sus hijos. Es una bendición que está definitivo, apartada para sus siervos, para sus hijos. Y con eso les quiero decir que definitivo, usted y yo podemos ser parte de ese propósito y ese proyecto que Dios tiene para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Vic pide oración por nuestra hermana María. Vamos a hacer esta oración antes de empezar y vamos a pedirle al Señor también por seguir orando por el papá de mi prima Carolina, esposa de Héctor, y pido que el Señor bendiga a su papá, se llama Héctor también. Pedimos que el Señor cubra su cuerpo físico con su gracia y derrame de su misericordia sobre ese cuerpo físico, al igual que con nuestra hermana María. No sabemos cuál sea su necesidad, pero Dios sí la sabe. Amén. Y eso es lo más especial, que cuando usted clama, Dios ya sabe lo que usted necesita. Dice que Él tiene más que darnos que nos que pedir. Dice, aún no sale la palabra de nuestra boca y Él lo sabe todo. Amén. Vamos a hacer esta oración y también en esta oración les pido que oren por mí. Y vamos después a entrar al tema. Preparen su Biblia, vamos a leer unos textos bíblicos que de alguna manera nos van a permitir hablar de este tema. Amén. Prepare su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3 y después vamos a ir al libro de Lucas capítulo 19. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, primeramente por permitirnos, Señor, llegar hasta tu presencia con las necesidades, Señor, Padre amoroso. También con la acción de gracias, Padre amado, por todo lo que ya hiciste, Señor Jesús, Padre bendito. Por lo que vas a hacer, Señor Jesús, Padre amoroso, te damos gracias. Y también, Padre bendito, suplicamos, Padre amado, por las necesidades que están en tu presencia ante todo, Padre bendito, pero con las súplicas, Señor, que tú, Señor, seas misericordioso, Señor, con los que están pasando por dificultades, por enfermedades, Señor Jesús, Padre amoroso, que tú seas quien cubra sus vidas. Por nuestra hermana Lourdes, Señor, también pedimos de tu bendición. Padre bendito, nuestra hermana María, Señor, tú toma en tus manos, Señor, su necesidad. Padre bendito, de igual manera por Héctor, Señor Jesús, allá en Sinaloa, Padre amoroso. Que tú seas, Padre amoroso, el que cubra su vida, su ser, Señor Jesús, y le permitas, le des esa oportunidad, Señor Jesús, para que tu nombre sea glorificado, poderoso Dios. Te pedimos de tu misericordia, poderoso Jesús. Ten piedad, Señor, y ten misericordia, Señor, de tus siervos, Padre amoroso. En el nombre precioso de Cristo Jesús también reprendemos todo espíritu de enfermedad de sus cuerpos físicos. También por nuestro hermano Paco, Señor Jesús, por Arancito, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, quien cubra sus vidas, sus cuerpos físicos. Nuestra hermana Belén, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, quien operes ese milagro a favor de sus vidas. Padre bendito, hermano Ismael, hermana Nancy, Señor Jesús, toma en tus manos sus necesidades, te lo suplicamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que tú operes ese milagro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, amén. Gracias, Señor Jesús, amén. Aleluya. Si usted lo cree ahí donde está, dele un aplauso al Señor y dele gracias. Él es merecedor de aplausos. Gracias a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que están en sus hogares.
este día lamentable es que otro día pasa sin ustedes aquí en este lugar tan hermoso donde todos nos uníamos para alabar a Dios, pero les quiero decir que Dios está aquí y Dios está ahí. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración más por mí. Particularmente les pido las oraciones que el Señor me permita compartir y dar de gracia lo que me ha permitido estudiar y escudriñar. Realmente yo estoy de alguna manera pidiéndole a Dios que me dé gracia y que pueda compartir con alguien esta palabra y que podamos nosotros mirar que hay una bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Y muy en especial les pido también que oremos por compañeros que fueron de mi infancia, que jugamos juntos, caminamos juntos y vivimos cosas juntos. Les voy a decir que fue una vida muy bonita porque allí en nuestros medios no había una maldad que llevó a muertes, que llevó a hacer errores de ningún tipo de vandalismo ni nada. No, fue una vida muy especial, nuestra etapa de nuestra niñez y juventud. Y le doy gracias por ello. Tengo memorias muy especiales de muchos compañeros y ahora tengo el privilegio de conectarme con ellos y enviarles incluso a través de todo esto, pues compartir lo que yo de gracia he recibido. Amén. Por Gregorio Duarte en Tinguindín, también por Salvador Chávez, allá puros sobrenombres, y por cada uno de los que me conocen allá en Tinguindín, que Dios los bendiga grandemente. Así es que por todos, por José Alcázar, Pepe, mi primo también, y mis sobrinos, Luis Alcázar, Saúl Alcázar, Pedrito Alcázar, y cada uno de ellos, que Dios los bendiga. Yo sé que ellos aman a Dios y ellos han conocido esta doctrina. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Así que vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor que nos permita escudriñar esta palabra. Va a ser algo para mí muy maravilloso compartirla y dar de gracia estas cosas que yo alcanzo a visualizar que es algo maravilloso que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Oremos y oren por mí y que el Señor me permita y me dé gracia. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amado, una vez más. Pido, Señor, de tu dirección, pido, Señor, de tu gracia, pido, Señor, que tú cubras mi vida, Señor, cubras mi ser, Señor, y bendiga, Señor Jesús, mis labios, mi corazón, mi mente, y permita, Señor, que yo pueda, Padre amado, vocear este mensaje, Señor, con libertad, y que tú seas el que recibas honor y gloria, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Si yo soy algo, es por tu gracia y misericordia. Si yo digo algo, es por tu gracia y misericordia, Señor Jesús. Yo dependo de ti, Señor Jesús, y reconozco, Señor, que tú, Padre amoroso, solamente, Padre bendito, me hiciste con un propósito para darte la honra y la gloria, Señor Jesús. Padre bendito, usa mis labios y prepara mentes y corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Dele un aplauso más al Señor si usted gusta. Usted, lo que ofrezca para Dios es algo que es íntimo de usted. Amén. Vamos a invitarles que abran sus Biblias así sin más espera en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Y vamos a mirar un versículo. Este versículo, ciertamente pudiéramos mirar todo el capítulo, es un capítulo hermoso. Pero vamos a mirar capítulo 3, verso 4. Y este versículo 4 les voy a decir que habla del llamado de Moisés. Amén. Y quiero hablarles poquito sobre este llamado que tuvo Moisés y también el llamado que tuve yo y que muchos de los que han escuchado su voz han tenido. De igual manera, aquellos que Dios está llamando en este tiempo, quiero invitarles que puedan mirar que hay un propósito. Y Dios de una manera u otra está buscándonos. Amén. Gracias a Dios porque de una manera u otra está llegando la palabra a muchas personas y muchas personas ahora definitivo requiere nuestro Dios que comprendan un mensaje que tiene nuestro Dios para todos nosotros. Amén. Es para mí también. Amén. Dice así el verso 4 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 19 y vamos a mirar dos versículos. Capítulo 19, verso 9 y 10.
Y en este capítulo 19, ciertamente aquí el llamado es a otro varón que se llamaba Zaqueo. Amén. Este hombre era uno de los hombres que, pues definitivo, tenían un ministerio en Israel. Era el tesorero. Amén. El que cobraba las rentas rústicas, para que me entiendan. O sea que esta parte es algo muy esencial. O sea que era una persona importante, se puede decir. Y no muy querida por mucha gente, pero Dios tenía un propósito para él. Aunque no era muy querida por mucha gente, Dios tenía un propósito para él. ¿Qué quiero decir? Porque esto quiere decir mucho para nosotros. Tal vez a nosotros no mucha gente nos ame, pero Dios tiene un llamado para usted. Amén. Y dice así, verso 9 y 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él estaba hablando de este varón, de Zaqueo. El verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Aleluya. Tome sus lugares si usted está parado, y si está sentado, pues dale gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déjenles voy a decir que el simple hecho de estas dos escrituras, ustedes pueden mirar algo maravilloso. Yo no sé si ustedes lo miren, pero a mí me permitió mirar algo grandísimo. A estas alturas, si ustedes se dan cuenta, Moisés, desde su infancia, podemos mirar que tuvo que pasar por una etapa donde su vida estuvo al borde de la muerte, porque fue un tiempo donde los niños que nacían de los israelitas en Egipto tenían que ser aniquilados. Tenían que ser echados al río para que se ahogaran. Y lo que puedo mirar es que Dios tenía un propósito, porque Dios les había prometido a los israelitas, o para que mejor me entienda, al pueblo de Dios, le había prometido ciertamente en el libro de Génesis capítulo 3, capítulo 15, les dijo que, por cierto, dice: mi pueblo morará en tierra ajena y será afligido por 400 años. Y se estaba llegando la fecha y el cumplimiento de 400 años en esclavitud. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga o cuántos años tenga usted de vida, pero de antemano le digo que los años que usted tenga, nuestro Dios de muchas maneras ha buscado la manera como usted y yo nos allegáramos a Él. Nos buscaba de una y de otra manera, y yo les puedo decir, el testimonio mío fue que me hablaban del Evangelio, me hablaban de una y de otra manera, y yo estaba necio en mi manera de pensar y mi manera de creer. Moisés, de igual manera, ustedes pueden mirar, si ustedes han leído el libro de Éxodo, se van a dar cuenta que Moisés, pese a que Dios había librado en su infancia, su vida la había librado de la muerte, de todas maneras él creció con cierto tipo de carácter, porque fue instruido igual que los egipcios. Pero también había algo a favor de su vida, porque pese a que él era un israelita, de todas maneras él tuvo que aprender de los israelitas, aunque pues tuvo el privilegio de alguna manera de recibir una instrucción como los egipcios. Y le quiero decir que, pero de todas maneras, él se había criado en seno materno, y fue la única mamá que le pagaron por criar a su hijo. Y esa es la única mamá que le han pagado por criar a su hijo. En el término bíblico va a ser algo único. Hoy en día, si ustedes notan aquí en este país, a muchas mamás les pagan o de alguna manera reciben beneficios por cuidar a la familia. A muchos papás también. Pero aún así no se han dedicado a enseñarles las cosas que deben de enseñarles a sus hijos. Aprenden de todo, los mandan a la escuela, pero muchas veces y muchas de las familias no se interesan en que aprendan del Dios único, el Todopoderoso. Pero en este caso de Moisés, su mamá se interesó en que aprendiera quién era el Todopoderoso, quién era el Dios verdadero. Y esta instrucción le iba a servir porque, pese a que él tenía de alguna manera
la instrucción egipcia, él de todas maneras conocía al Dios Todopoderoso, pero no sabía quién era. Sabía y había oído y estaban de una manera esperando el Mesías, un Salvador, los israelitas. ¿Qué estoy diciendo? Lo que le quiero decir es, para ubicarlo, Moisés tuvo que de alguna manera pasar la situación que, pese a que tenían una gran esperanza que se mostrara el Mesías o el Salvador en esos medios, les quiero decir que Moisés no expectaba ni creía en su totalidad todo esto, por mirar la situación del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros así pasamos por situaciones difíciles y pensamos, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? Ahorita hay multitudes de gentes que en medio de su clamor han buscado a Dios, pero como no lo conocen, yo le voy a decir que en muchos hay una desesperación, en otros hay un término de búsqueda en condición. Si tú me haces esto, yo te voy a servir. Si tú, o sea, siempre le ponemos condiciones a Dios. En el caso de Moisés, él tuvo que sufrir una consecuencia para irse al desierto. Lo más hermoso es que miren, aún en el desierto, Dios siguió tratando y buscando la manera como él pudiera conocerlo verdaderamente, porque había un propósito para él en su vida. Y de igual manera para usted y para mí, de todos modos, nuestro Dios estaba buscando la manera como allegarse a nosotros. Él buscó siempre la forma de cómo nosotros pudiéramos conocerle y cómo podamos conocerle mejor. Pero ¿cuántos de nosotros mucho tiempo nos resistimos a conocer a nuestro Creador? Entonces este es un punto que nos concierne a todos, porque nosotros no nacimos, yo no nací conociendo el Evangelio. Yo definitivo tenía un concepto de los que hablaban del Evangelio que eran protestantes. Y yo tenía una forma de creer que era una forma religiosa. Yo no conocía la palabra de Dios, nunca en mi vida había tenido una Biblia en mi mano. Y me hablaban de Dios y yo pensaba, decía, yo estoy bien y ellos están mal. Y muchos así están en ese punto. De antemano le digo, hay multitudes que piensan que están bien en su manera de creer. Y les quiero decir que sobrepasamos lo de Dios, lo que está establecido. Les quiero decir que aún Zaqueo, que él trabajaba conforme a la ley, aún Zaqueo necesitaba conocer a su Salvador. El Señor le dice a Zaqueo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él se sometía a los 10 mandamientos, conocía la ley, era parte de la ley. Pero no conocía a su Salvador, tampoco conocía el plan de salvación que Dios tenía para él. Y así estamos multitudes. En este caso, gracias a Dios, porque ahora tenemos la oportunidad de pasearnos por la palabra de Dios y decirle, Señor, gracias por la obra que has hecho en mi vida. Gracias porque día tras día vi yo en mi vida que me buscabas. Me hablabas a través de una persona, a través de otra persona. Y yo quería cerrar mis oídos. Yo pensaba que como estaba bien. Esa era mi manera de pensar. Miren, les quiero decir, esto es algo muy especial. El tema de hoy se llama así: la cima del llamado, el lugar donde Dios habita. O sea que este lugar es un lugar muy elevado. Y el hecho de que les diga que es un lugar muy elevado no significa que usted no lo puede alcanzar, no, significa que usted debe de anhelar llegar a ese lugar. Si usted lee la palabra de Dios, dice que Moisés, ya a esas alturas dice que él se convirtió en un pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Pero ¿sabe qué? Estaba interesado y empezó a haber un movimiento allá en el monte Horeb. Ese movimiento, déjenles voy a decir que de alguna manera a él le llamó la atención. Es un movimiento que a él le impactaba y quería saber qué era lo que había ahí en ese monte. Les quiero decir que en la palabra de Dios para muchos es tan elevada que no son capaces de llegar a ella. Está más alta que un monte para muchos, pero está tan al alcance de todos que solamente con abrirla
se van a dar cuenta que hay algo maravilloso para sus vidas. Gloria a Cristo Jesús. Pero requiere de que esté interesado en llegar allí. Pero para muchos es tan alto ese lugar que no tienen ni las fuerzas, tampoco sienten la necesidad, ni mucho menos tienen esa expectativa de qué hay allí para sus vidas. Moisés, cuando empezó a mirar esto, algo está pasando allí. Lo que podemos mirar es que él miró que una zarza estaba quemándose y se estaba ardiendo, pero no se consumía. Dijo, yo tengo que ir a ver qué asunto está pasando allí. Ustedes, si alguien está escuchando este día y no ha mirado esto, por mucho tiempo yo creo han escuchado esta palabra y definitivo han escuchado que hay una salvación para ustedes, hay una salvación para nosotros en general, pero muchas veces hemos tenido el alcance de escudriñar y mirar, pero muchas veces solamente nos quedamos con oír o ver. Moisés en este caso dijo, él determinó, voy a ver qué está pasando en ese lugar. Voy a ver qué es lo que está pasando en ese lugar. Es un lugar que definitivo, algo está pasando. Se percató Moisés cuando llegó al monte que escuchó una voz. Y déjele voy a decir, cuando usted y yo nos acercamos y nos queremos acercar a Dios, es cuando de verdad podemos escuchar la voz de Dios. No vaya a pensar que yo le estoy diciendo que Dios le va a hablar a su oído. No, ¿sabe qué? Dios tiene su palabra. La palabra de Dios es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que aquel verbo, cuando dice aquel verbo fue hecho carne, dice que la palabra es verbo, es palabra. Y Dios quiere manifestarse a nosotros a través de su palabra, pero hay algo más después de eso, porque entonces después viene una promesa. Esa promesa viene a través de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que pasar por la palabra. Tenemos que conocer qué hay en la palabra para nosotros. Moisés cuando se acercó, qué sorpresa se llevó. Si usted lee un poquito más arriba, en el verso 1 de lo que estábamos leyendo, vamos a leer 5 o 6 versículos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Las llevó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí hay algo maravilloso en la enseñanza. Porque pudiéramos decir en un desierto, ¿cuándo se iba a imaginar o cuándo pudiéramos imaginarnos que Dios pudiera tratar con el ser humano? Pero le interesaba tanto a Dios tratar y había buscado a Moisés desde su infancia, lo había predestinado para algo glorioso. De igual manera para usted y para mí, usted y yo somos predestinados. Dice la palabra de Dios, no lo digo, dice que nosotros somos predestinados. Antes de la fundación del mundo fue usted predestinado para alabanza y gloria de Dios. Antes de la fundación del mundo yo fui predestinado para alabanza y gloria de Dios. Solamente basta con que conozca la palabra de Dios y usted se aferre y diga, yo fui predestinado para algo glorioso para mi Creador. Aleluya. El libro de Efesios eso es lo que dice, capítulo 1. Si empieza a leer el verso 4 para enfrente, dice, ser santos porque yo soy santo. Y después dice, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos adoptados hijos suyos. O sea, ya hay una predestinación para nosotros. Pero miren, Moisés tuvo que tener un encuentro con Dios en el desierto. Muchos de nosotros tenemos el encuentro en el desierto también. En medio de la necesidad, déjale voy a decir, el mundo es un desierto donde no hay esperanza para nosotros. Todo lo que vivimos fuera de Dios, déjale voy a decir, es nada. Es tipo y figura un desierto donde solamente consume vidas. Multitudes han muerto sin creer en Dios. El desierto está lleno de huesos secos. Así se lo enseñó al profeta Ezequiel. Huesos secos moviéndose allí, solamente sin espíritu de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, a esos huesos secos sin vida en el desierto, Dios quiere tratar con nosotros. Gracias a Dios. Amén.
Y el tema en sí se llama un llamado distintivo, distinguido, con distinción. Un llamado con distinción. ¿Sabe por qué? Porque este es el único llamado que al ser humano definitivo lo mete en un proceso de vida eterna. Es el único llamado. El tiempo es tan veloz que nos gana siempre. Y quiero decirles algo, porque sabe que les voy a poner un ejemplo. Les dije que estoy muy complacido con una vez más contactarme con mis antiguos amigos, que para mí eran como mis hermanos, porque vivíamos en un estado muy especial. Lo que le pasaba a uno nos dolía a todos. Y no conocíamos a Dios, o yo no conocía a Dios en su totalidad. Pero había algo que nos unía, la amistad, compañerismo. Y les quiero decir que en nuestros medios se jugaba fútbol, soccer. Les voy a decir, esto ¿sabe por qué? Porque me puse a meditar cómo pudiéramos nosotros poner un ejemplo. No es nada comparable las cosas de Dios con los ejemplos que se puedan poner aquí en la tierra, pero les quiero decir. Por eso les digo que este mensaje es un llamado distinguido. ¿Sabe por qué? Porque tiene una distinción que nos conecta a vida eterna. Allá en nuestros medios nosotros éramos muy felices con que a nosotros nos llamaran para la selección del pueblo. Miren nada más. Hoy en día son muy felices otros porque hay categorías. Unos son para el pueblo, otros son a nivel estatal, otros son, déjale voy a decir, a nivel nacional y otros es a nivel mundial. Selección. Hablando de términos deportivos, ¿ok? Y déjale voy a decir que ahorita hay multitud de gentes buscando talentos para que entren a un tipo de competencia, si es en deportes, donde definitivo es un llamado que también hace una distinción por las cualidades y las capacidades que existen en los seres humanos. Pero les quiero decir, es temporal ese llamado. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque sabe que muchos han alcanzado, incluso han puesto de alguna manera su tiempo, su confianza y dedican su tiempo y entran en una disciplina muy, muy rígida para alcanzar ese lugar. Pero déjelo decir, por muchos años que dure, serán 10, 15, 20 años y después se acaba. Pero déjele voy a decir lo que Dios está haciendo, la selección que está haciendo es para un evento glorioso. Donde esta selección, el que nos está llamando, déjele voy a decir, no crea que nos escoge porque somos buenos, nos escoge porque su misericordia es muy grande. Y esa misericordia está a favor de usted y de mí, sin saber nada, sin tampoco tener virtudes y cualidades para Dios. Él mira y pone sus ojos en nosotros. Y lo mejor de todo, que cuando nosotros somos seleccionados por Dios, Dios nunca nos desecha. Somos titulares desde el principio hasta la final trompeta. Estamos predestinados para ser titulares para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo más glorioso. Entonces estamos hablando de algo que es sobrenatural. Para poderlo lograr y alcanzar solamente se requiere a nosotros aceptar. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Todo esto que estoy hablando no es algo inventado por nosotros. Aleluya. Por eso es que este llamado es un llamado distinguido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque este llamado es único. Nosotros somos invitados a hacer muchas cosas. Y Dios ha puesto cualidades en muchos seres humanos. Pero les quiero decir que muchas de esas cualidades que Dios ha puesto en el ser humano, muchas veces es el medio de perdición para el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque nos da capacidades de poder nosotros incluso llevar una profesión. Y muchas veces somos seleccionados por gente para negocio y ni nos damos cuenta. Y vivimos en un negocio. Pero ¿qué hay de nuestra alma? ¿Qué hay de lo que Dios tiene para nosotros? Por eso yo les dije, miren, este mensaje concierne a todos. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, si alguien no ha entendido, hoy en día ha llegado la salvación. Un mensaje de salvación para usted.
¿Sabe por qué? Porque no soy yo el que lo invito, no soy yo el que lo selecciono. Dice que Dios es el que nos selecciona y nos está buscando día tras día. Por eso usted leyó allí lo que leyó en el libro de Lucas. Dice, si Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Usted y yo somos hijos de un solo Dios, somos de un solo linaje. Las excepciones, las diferencias, siempre las hemos hecho nosotros los hombres. Nosotros hemos hecho divisiones, pero todos somos, déjele voy a decir, de un mismo linaje. Y para todos hay un medio de salvación que requiere de una disciplina, requiere de un orden, que en ese orden y esa disciplina le encontramos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Tan solo yo de recordar cuando yo estuve en la selección de mi pueblo. Mi amigo y hermano Gregorio Duarte, Jesús Duarte también, el Señor ya se lo llevó. Nos lleva un ratito nada más, hermano Gregorio. Estuvimos en esa selección, Martín Díaz, recuerdo de muchos. Y se los puedo nombrar a todos por nombre, pero voy a tardarme. Pero fue temporal solamente. Y yo recuerdo qué disciplina de alguna manera nos incitaban a llevar a cabo. Día de práctica y a sudar la gota gorda, a correr. Para con Dios, ¿sabe qué? Día de oración y también tiene un orden nuestro Dios. Queremos crecer para Dios, tiene un orden nuestro Dios. Queremos aprender de Dios, tiene un orden nuestro Dios. Día de oración a pedirle al Señor y conectarnos con nuestro Creador. Escudriñar las Escrituras, dice, es un mandamiento. Este mandamiento Dios lo puso en San Juan 5:39. Dice, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y Él dice allí, y encontraréis la vida eterna. Pero este mandamiento no lo pasamos en ocasiones. Muchos de nosotros escudriñamos la palabra de Dios cuando estamos escuchando la palabra de Dios, que alguien la predica. Pero tiene que ser una continua búsqueda. Es un ensayo. Prepararnos, ¿sabe por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora cuando es necesario que usted use esa palabra para salvación, para alguien que la va a necesitar. Gloria a Cristo Jesús. Estamos hablando de cosas muy indispensables. Amén. Les quiero decir, el evento de lo que estoy hablando de Moisés, a mí me llevó a un término de pensar, el solo pensar que Dios estaba en el monte Horeb, me llevó a mí a pensar que si Moisés hubiera estado seguro desde antes, él hubiera de haber ido a ese monte. Ahora le quiero decir, ciertamente había escuchado, pero él nunca había tenido un encuentro con su Creador. Cuando él se decidió y se determinó a ir, se llevó la sorpresa de su vida. Porque de esa zarza empezó a salir una voz que decía, Moisés, Moisés, lo que usted leyó en el verso 4. Escuche lo que dice. Usted lo leyó, yo lo leí, pero dice así, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Mire la otra parte. Esta es la parte. La respuesta de Moisés es algo que usted y yo creo debemos de aprender. Heme aquí, Señor. Heme aquí, la palabra, heme aquí, estoy aquí, Señor. Ordena, dime qué hago. La otra parte, el otro versículo, verso 5, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Miren, el punto es este, muchas veces nosotros nos acercamos al monte de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Pero nosotros no nos quitamos la irreverencia que traemos y la rebelión. Solamente Moisés tenía que quitarse el calzado de sus pies. No se crea que era muy agradable. Es un monte donde dice la palabra de Dios que estaba el Señor, monte Horeb. Y era un desierto de antemano. Yo no sé si era de día, tenía que estar caliente el piso. Se tenía que él quitar sus sandalias.
Si estaba caliente, nomás, imagínense, tenía que pisar el piso caliente. Pero tenía también la oportunidad de él elegir quitárselas o no quitárselas. Pero lo glorioso es que se quitó las sandalias y obedeció a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Usted y yo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, yo no sé cómo usted llega a la palabra, si llega con el propósito de ponerse a disposición de aprender de Dios, o llega con el propósito de solamente escudriñar para ver de qué manera va a tratar de usted mismo o yo mismo seguir haciendo las cosas que me agradan. Ese encuentro con Moisés lo llevó a tener un cambio en su vida. Y era un cambio total. Ciertamente fue un diálogo donde Dios le mandó una comisión que Moisés no estaba de acuerdo en ir. Pero esa comisión Dios le tuvo que enseñar: mira, ¿sabes qué? Tengo todo preparado. ¿Sabe lo que Dios dice para usted y para mí? Cuando usted cree en el Señor, dice, por torpe que sea usted, no se va a perder. ¿Cuánto le creemos eso a Dios? La otra parte dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La otra parte dice también: el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Cuánto le creemos a Dios eso? Aleluya. Pero qué hermoso es cuando alguien le cree sus promesas a Dios. Algo pasa, hay cambios en su vida. Yo les voy a decir que eso es lo que ha pasado en muchos de nosotros. A muchos nos conocieron de otra manera de vida que vivíamos, los que nos conocían. Yo les quiero decir que mi vida no fue una vida que me avergüenza la manera de que yo viví. No porque yo era una persona que hacía males a alguien, personalmente, que yo trataba de robar o nada de eso. Pero el simple hecho de estar en desobediencia para ahora me es vergonzoso. No es algo agradable, ni siquiera, ¿sabe qué? Es penoso lo que yo tenía en mi mente, en mi corazón, Dios lo sabe. Y es penoso. Pero como he ido aprendiendo a través de conocer a Dios. El llamado de Dios me ha llevado a cambiar. Sé que este llamado es un llamado de distinción. Es un llamado que a todos nos hace. Él mismo dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogen. ¿Sabe por qué no nos escoge? ¿Sabe qué? A la selección de allá, muchos eran llamados, pero pocos eran los que se sometían a la disciplina. Por eso fracasaron. Aquí todos somos llamados, pero también son pocos los que se someten a la disciplina que Dios requiere para santificación. Pero cuando nosotros nos sometemos a la disciplina de Dios, nosotros somos llamados y elegidos para vencer. Porque cuando somos llamados ya de antemano, Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero nosotros en veces nos comportamos como unos cobardes. Pero como seguimos una vez más, con el simple hecho de pensar que Dios estaba en el monte Horeb, de alguna manera nos lleva a pensar que el solo hecho de alcanzar la cima del monte Horeb fue algo maravilloso para Moisés. Solamente el simple hecho de alcanzar la cima, y a llegar a lo alto del monte. Ahora, estamos hablando de una montaña donde yo no sé qué tuvo que hacer Moisés para llegar hasta la cima. Pero de antemano se tuvo que cansar. Yo he ido y he caminado también en el monte. Y si me está oyendo mi amigo, mi hermano Gregorio, muchas veces nos llevaban al monte de la estación y ir cargando con una mache y llegar hasta la cima del monte, qué sacrificio nos fue. Pero aún con ese tipo de disciplina, muchos de nosotros tuvimos que llegar con esa persona hasta el monte de la estación, hasta arriba. Era difícil, pero llegamos. Les digo esto, ¿sabe por qué? Y esto era para qué, para mantener un lugar en la selección del pueblo de Tinguindín. Pero ahora, gloria a Cristo Jesús, estamos hablando de un lugar donde nos ha seleccionado para un evento glorioso. Allá, déjale, voy a decir, está preparado ya y ya tiene todas las preparaciones. Las bodas del Cordero. Unas bodas que
¿sabe qué? No todos van a poder ir porque no todos aceptan la invitación. No todos aceptan la elección que Dios está haciendo para usted y para mí. Pero si usted la acepta, está predestinado para llegar ahí y vivir una vida eterna con su Creador, para alabanza y gloria de su Creador. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Hay otro punto que tratar. El otro punto es el simple hecho de nosotros ponernos a pensar de cómo Dios buscó la manera y propició ese encuentro con Moisés. Ese es un hecho que usted, si se pone a pensar, esto fue un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba en Egipto, allá estaba el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Tuvo que salir al desierto. Y aún ahí en el desierto, este es un acto que usted y yo tenemos que pensar. Aún en el desierto, el propósito de Dios no terminó hasta llegar a Moisés y tratar con él directamente. ¿Qué estoy diciéndole? Tal vez usted y yo no nacimos en la iglesia, no conocemos el evangelio, pero el propósito de Dios hoy en este día, allí en su manera de pensar, su manera de vivir, Dios llegó y está llegando hasta su vida. Ahora falta qué reacción va a haber para usted. Si alcanza a comprender qué compasivo ha sido Dios, que aún en medio de esta situación, Dios está llegando a su vida. Gloria a Cristo Jesús. Tal vez, le quiero decir, si usted conociera, usted fuera y se sintiera inmerecedor de la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? El infinito Dios que le servimos y todopoderoso, en su grande amor, nos manifiesta algo de gracia, por misericordia, y llega a nosotros. ¿Llegó a mí? ¿Está llegando a usted? No importa la elocuencia, no importa la necesidad, Dios está llegando a muchos corazones. Pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Amén. ¿Alcanzaremos a distinguir el llamado distintivo que Dios quiere hacer con usted y conmigo? Tal vez usted sea llamado por corporaciones de alto renombre y sabe que para muchos trabajar en algo así es algo que los lleva a jactancia. Pero si usted supiera quién le está haciendo el llamado, de antemano le digo que es más interesante que cualquier corporación, que cualquier equipo, si habláramos de deportes, que el equipo más famoso del mundo. Estamos hablando del creador de su vida, del hacedor de su vida, del que lo quiere rescatar de un lago de fuego, del que nos quiere rescatar de un lago de fuego. Se está tratando que Él dejó el trono excelso de gloria por amor a usted y a mí. Por su gracia y misericordia estamos aprendiendo y viviendo una etapa donde ahora me siento seguro en Cristo Jesús, por su gracia. Ahí no hay pérdida, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, y si vivimos, para Él vivimos. Pero en sí dice, todos vivimos para alguien. Todos, nadie vive para sí, dice la Escritura. Nadie vive para sí, usted vive para alguien. Yo vivo para alguien. Pero dice, cuando usted reconoce, dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, cuando usted entra a este propósito, dice, de Él somos. Gloria a Cristo Jesús. Pero ¿cuánto lo podemos entender? Si usted lo entiende, ¿qué llamado ha hecho Dios para con nosotros? Es un llamado de verdad de distinción. Se distingue este llamado. ¿Sabe por qué? Porque este llamado lo lleva a un término de usted tener una promesa verdadera y fiel. Es una promesa de verdad que se va a cumplir. Porque tenemos un Dios de misericordia que cumple sus promesas. Él no nos deja solamente con la promesa y después saber qué pasa. No, nos cumple su promesa. Pero ¿cuánto le creemos? Aleluya. Bastaría solamente con nosotros comprender que no hay ningún llamado como el llamado de Dios. Les quiero decir,
Si nosotros viéramos a Dios como lo que es, definitivo, yo creo nadie le diría no. Nadie le diría que no. ¿Sabe por qué? Porque simplemente nosotros reconocer que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nos haga una invitación para nosotros ser sus hijos. Porque esta es invitación para adoptarnos, para sernos sus hijos. Si nosotros muchas veces nos sentimos halagados porque nos dice vas a participar y vas a trabajar en un trabajo muy especial o vas a participar en cualquier deporte en un rango muy elevado, es de honra, hermanos. Ahora, si usted supiera quién lo invita para que sea su hijo, para que usted viva para él y usted muera para él cuando tenga su tiempo de morir. No va a morir, sino va a vivir, pasar de muerte a vida por su gracia y misericordia. Si supiera también qué llamado y quién se lo hace. Un llamado de distinción. Algo que no lo va a poder encontrar en ninguna parte. La promesa de Dios es fiel. El propósito de Dios está en nuestros medios. Aleluya. Qué hermoso. Solamente en Dios se encuentra este llamado para vida eterna. En ninguna otra parte usted lo va a encontrar, en ninguna otra parte lo voy a encontrar yo. Porque puede haber muchos llamados, puede haber muchas invitaciones y muchos de nosotros las pudiéramos aceptar. Pero ¿sabe qué? Ninguna de las invitaciones y de los llamados le ofrece vida eterna. Ninguna de las invitaciones. Es más, nadie puede darle vida eterna. Nadie puede ofrecerle vida eterna. Pero el Todopoderoso que vino y murió por usted y por mí, Él se lo ofrece y se la cumple. Vida eterna por gracia y misericordia. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Solamente en Él, por su gracia. Solamente en Él por su misericordia. Qué llamado tan distintivo. De verdad, este llamado sobrepasa a todo llamado. Pero ¿cuántos vamos a estar interesados? Este llamado se requiere de que usted, cuando usted es invitado, si acepta el llamado, el requisito es que viva para Dios. El requisito es que usted conozca cada día más a su Creador. Entre más lo conoce, más se enamora de Él. Entre más lo conoce, sabe que menos son las preocupaciones que tiene, que pasan en este mundo. Estamos hablando de eventos que se están acercando al cumplimiento de la profecía. Pero para el pueblo de Dios eso no debe de preocuparle. Nosotros no venimos, yo no estoy esperando la manifestación del anticristo, yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe qué? Porque es una promesa fiel. Dios no va a derramar la ira sobre su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nadie que ama su cuerpo derrama ira sobre su propio cuerpo. Y Dios dice que viene por una iglesia gloriosa, un cuerpo glorioso, una novia preciosa. No la va a limpiar y la va a purificar para después hacerla pasar por el lodo. No es así nuestro Dios. Es una promesa fiel de parte de Dios. Pero ¿cuánto le creemos a Dios? Amén. Ahora usted y yo, si experimentamos este llamado, es tiempo de que empecemos a dar testimonio de quién nos llamó y para qué nos llamó. ¿Para qué estamos aquí? Dice la Escritura, no lo digo yo en el libro de Efesios, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras, para alabanza y gloria de su Creador. El llamamiento de su Creador es para que el nombre de Dios sea glorificado en su vida y dé luz en medio de tanta oscuridad. Este llamado a nosotros nos convierte en algo muy sublime, muy especial.
En el libro de Pedro dice, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Qué propósito tan grande y qué llamamiento tan distintivo. Ser real sacerdocio no es cualquier cosa, es algo glorioso. Pero para ser real sacerdocio tenemos que someternos a la palabra y hablar de la palabra como dice la palabra. Se tiene que olvidar del yo creo y el yo pienso. Dice, así dice Dios. Dios nos demanda, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos confirma y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Qué llamamiento tan distintivo. Nadie puede cambiar su fundamento. Aleluya. Moisés, cuando fue llamado para una comisión, esa comisión la llevó a cabo, ¿sabe? Por gracia y por obediencia. No fue fácil, pero fue posible porque fue obediente. Lo más maravilloso es que en medio de todo esto hubo sufrimientos, pero lo más glorioso que el pueblo de Dios no fue tocado por ninguno de los efectos del cumplimiento de la palabra para los desobedientes. Qué llamado tan distintivo, ¿verdad? Sufrió el pueblo de Israel ciertamente. Sufrió, ¿saben por qué? El pueblo de Dios, ¿por qué sufrió? Por desobediencia. ¿Sabe por qué ha sufrido el pueblo de Dios? Por desobediencia. Pero el llamado distintivo nos hace a nosotros. De alguna manera, ¿sabe que cuando pasamos por luchas y pruebas, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? ¿Sabe qué? Ya cuando Moisés le entró al asunto, ese llamado distintivo lo llevó a ser, dice, que el hombre más manso de toda la tierra. Gloria a Cristo Jesús. No se cree que era manso este hombre. ¿Sabe qué? El simple hecho de mirar una injusticia lo provocó a ira. Pero cuando Dios trató con él, se convirtió en algo glorioso en su vida, que era el hombre más manso de la tierra. Por gracia y misericordia. Este llamado distintivo lo llevó a ese término de llevar una vida de mansedumbre, agradándole a Dios. Todas estas cosas, hermano, amigo, están a favor del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuándo le creemos a Dios? Un llamado con distinción. Un llamado con distinción. ¿Sabe qué? Aquí Dios es el que hace la diferencia en nosotros, no nosotros en nosotros. Dios es el que hace la diferencia. Cuando hablaba Moisés, algo pasaba por gracia y misericordia. No es porque era Moisés muy elocuente, él era una persona preparada. Yo le voy a decir que en ese tiempo, la etapa de Moisés, pese a que se puede decir que no, pudiéramos decir que no se miraba las cosas que ahorita se miran, pero sabe que había cosas que ellos pudieron hacer que en este tiempo incluso no las pueden hacer. Conocía de arquitectura. Estaba, ¿sabe qué? En estudios era lo más elocuente que existía en el mundo. Pero aún así, sin Dios, su elocuencia no era nada. Pudiera haber sido incluso Faraón, pero ¿sabe qué? Dice que renunció. Y más cuando conoció al Todopoderoso. Dice que no le importó ser Faraón. Renunció, dice el libro de Hebreos eso. Qué llamamiento tan distintivo. Era un llamamiento que, ¿sabe qué? Sobrepasó la elocuencia de la tierra. Ojalá y nosotros lo comprendamos igual. Este llamamiento de Dios sobrepasa todo lo que usted pudiera entender que hay en elocuencia aquí en la tierra. Por su gracia y misericordia. Aleluya. ¿Cuánto lo entendemos? Este es un punto para usted y para mí. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Amén.
Vamos a mirar unas escrituras y vamos a terminar aquí. Les quiero decir esto, si ustedes miran el libro de Hebreo, dice que Él no, siempre ha estado en una búsqueda por los que están perdidos. En este caso usted también, miren, muchos han conocido a Dios, pero realmente han perdido esa distinción. Una vez más se les ha entorpecido su entendimiento y se cumple lo que dice el libro de Romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por lo tanto, Dios les entembreció su corazón. Y bastante gente ahorita anda con su mente entembrecida. Así anda la gente. No alcanzan y ni alcanzamos, muchas veces cuando andamos en esa mente no alcanzamos a entender el distintivo que Dios hizo en nosotros. ¿Cuándo podemos comprender que Dios fue el que nos eligió a nosotros? El Señor les dio una enseñanza muy especial y específica a sus discípulos que llamó, eran 12. Y a todos les dio la misma enseñanza. Y usted también es un hijo de Dios si usted acepta este distintivo, si yo acepto este distintivo. En el libro de Juan podemos mirar una escritura que está ahí en el capítulo 15. Ciertamente le voy a decir, el capítulo 15 habla de los frutos. Para nosotros poder tener frutos tenemos que estar conectados a la vid verdadera. El distintivo no lo hace nuestra virtud, lo hace la virtud de Dios en nosotros. Pero cuando usted llega ahí en el capítulo 15, ya que llega al verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces el distintivo es para que ese fruto permanezca en nosotros, que no sea un fruto temporal, que no sea un término distintivo temporal, sino que sea un término distintivo permanente y para siempre. Déjale, voy a decir, por eso dice el salmista, aún nosotros cuando estamos en Cristo, en nuestra vejez, nos mantenemos verdes. El estar en Cristo, no perdemos nuestra titularidad. Aunque ya no podemos ni caminar, pero seguimos siendo algo especial para Dios. La titularidad no se pierde en Cristo. Aquí el titular es titular desde que es llamado para alabanza y gloria de Dios hasta llegar a la vida eterna, por gracia de Dios. Pero qué hermoso es nosotros comprender eso. Ese distintivo nos hace diferentes. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos a amar. Y si aprendemos a amar a Dios, vamos a tener también nosotros esa virtud de poder amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces, ¿sabe por qué nosotros muchas veces no podemos convivir entre la misma familia muchas veces? Porque no está ese distintivo en nosotros. Ese distintivo nos separa de algo que Dios puso en propósito para las vidas de todo ser humano. Aún entre la misma familia muchas veces hay distinciones y hay divisiones. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado a comprender el llamado de Dios. Ese distintivo no existe en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aceptado al Creador de nuestra vida, ni lo hemos recibido en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero todo esto tiene un propósito y un proceso. Se requiere de que usted y yo pongamos atención. Tal vez usted no lo había recibido antes y no había puesto atención que Dios lo está llamando. Pero es necesario y urgente que usted tome acción a esto. Ahí en el libro de Revelación, capítulo 3, verso 20, dice, si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Dios te está llamando, Dios me está llamando a mí. Quiere hacer un llamado distintivo contigo, diferente, el cual nos va a conectar a la verdadera vid verdadera. Si usted mira esa parte, es algo glorioso. Es tipo y figura de que llegue la salvación a su vida y se mantenga en salvación todos los días de su existencia. O nos mantengamos para que yo también entre en el caso. Porque se requiere de que yo también entre en el caso. Que nos mantengamos
siempre nosotros en la vid verdadera. Aleluya. Pero se requiere de hombres y mujeres determinados. Así lo dice Dios, yo no lo digo. Si usted empieza a leer el capítulo 15, verso 1, dice: yo soy la vid verdadera. Dice: y mi Padre es el labrador. Amén. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios tiene un propósito. Al venir y recibir ese llamamiento distintivo, Dios empieza a limpiar día tras día nuestra vida. Aquí vamos a cerrar con esta parte. Abra su Biblia ahí en el capítulo 15. Se va a dar cuenta de lo que estamos leyendo. 15, verso 1. Juan. Este llamado distintivo requiere, para que usted y yo lo tomemos en cuenta. Tome en cuenta lo que leímos ahí en el libro de Lucas. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El verso 10 que leímos ahí en el libro de Lucas dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya cuando entramos ahí al libro de Juan, capítulo 15, verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid lo que queréis y todo os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en amor. Un llamado distintivo. Un llamado que distingue. ¿Saben qué? Les voy a decir para cerrar aquí. ¿A cuántos les han dicho: me parece que tú eres cristiano? Algo los distingue. Algo los hace mirar diferentes a los verdaderos hijos de Dios. Ahora déjelo decir. Hay muchos que parecen. Pero ¿sabe qué? Aquí en el mismo capítulo 15 del libro de los Hechos dice: por sus frutos os conoceréis. No es para que hagamos juicio, pero sí les quiero decir, es para que estemos nosotros al pendiente de cuáles son nuestros frutos, porque precisamente que no sean los frutos solamente para exhibición, que sean los frutos para alabanza y gloria de su Creador. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Un llamamiento que hace distinción. Es el llamamiento que Dios le está haciendo hoy a usted que ha escuchado esta palabra. Si tan solo usted comprendiera. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No se crea que este Zaqueo escuchó la palabra y la ignoró. No, hubo un cambio en su vida. Un cambio que, ¿sabe qué? Les empezó a mostrar algo que nunca les había mostrado a todos los que vivían a su alrededor. Estaba dispuesto a pagar 4 veces si alguien le había robado algo. Esto es, el llamado distintivo se empezó a mirar desde que él comprendió. Recibió bien la palabra,
Lo que le dijo el Señor no fue cualquier cosa. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo creo que usted y yo podemos darle gracias a Dios porque de verdad Dios está llegando hasta sus hogares. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a estar orando por las necesidades. Sigamos pidiéndole al Señor que el Señor nos permita continuar en esta carrera, porque es una carrera donde su graduación y mi graduación va a ser cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, y Él espera vernos aprobados, no reprobados. Ese llamado distintivo va a ser, déjenle, voy a decir, de alto impacto aquí y también allá. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, los guarde. Hay peticiones. Vamos a seguir orando por nuestros hermanos que están en necesidad. Por Arancito, una vez más, oremos. Nuestra hermana Belén, hermano Paco, la familia de nuestra hermana Carolina, mi prima, hermana, también por su papá, oremos por él. Nuestra hermana Nancy, hermano Ismael, sigamos teniéndolos siempre en oración. Son personas que Dios los ha mantenido en medio de esas necesidades estables. Nuestra hermana María pidió oración también. Nuestra hermana Lourdes, oremos por ella también. Y de igual manera por toda la congregación, oremos por ellos ahí en sus hogares. Únanse a orar por cada uno de nuestros hermanos. Nuestros hermanos Aguilar, nuestro hermano Domingo, nuestro hermano Paqué, familias. Estoy mencionando solamente algunos nombres. Hermana Francisca, familia. Hermana María, familia. Hermano Miguel, familia. Hermano Efraín, familia. Nuestro hermano Tony Soto, familia. Se me pasan, pero Dios sabe, por todos nuestros hermanos. Amén. Dios los bendiga. Y vamos a orar antes de despedirnos, pidiéndoles que tomen en cuenta que tenemos una cita aquí el martes. Estamos solamente aquí 2, 4, 6 personas, 7 personas, que es el ministerio de alabanza, es todo lo que estamos, y nuestro hermano, el coreógrafo, director, que Dios lo bendiga, que ha sido una bendición. Dios lo bendiga grandemente, hermano Tony. Además es un siervo que es una ayuda en otros ministerios también, que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Y oremos todos juntos los unos por los otros. Amén. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre amado, nos hablas de una y otra manera, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque este llamado hace una distinción a todos los llamados, Señor Jesús. Tu llamado, Señor Jesús, Padre amado, es el único, Señor Jesús, que sobrepasa a todo llamado, Señor Jesús. Espero, Padre amoroso, que todos, Padre bendito, pongamos atención, Señor, que nos estás llamando. Día tras día, Señor, nos has buscado. Padre amado, y los que hemos sido encontrados, Señor, permítenos permanecer conectados a esa vid verdadera que eres tú, Señor Jesús. Padre bendito, opera ese milagro en aquellos que están en necesidad. Nuestra hermana María, Señor Jesús. Padre amado, nuestra hermana Carolina, Señor, por su papá, Padre bendito, Héctor se llama, Señor Jesús. Tú operas, Señor, ese milagro a favor de su cuerpo físico, Señor, te lo suplicamos, Padre amado. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque en tus manos, Señor, Padre amado, todo está. Padre bendito, en control, Señor Jesús. De igual manera, nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Ismael, hermana Lourdes, Señor Jesús. Y por cada uno, Señor, de los que se me pase, que están en necesidad, Señor, tú, Padre amado, toma sus necesidades. Por los hermanos, Señor, que están ahí a través de estos medios, por nuestros amigos, Señor, por mis compañeros, Señor, de infancia, Señor, bendícelos, mis sobrinos, mis hijos, Padre amoroso, mis nietos, Padre amoroso, pedimos de tu gracia. Padre bendito, y tú cubres, Señor, sus vidas, Señor Jesús.
En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado, pedimos de tu gracia, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, y ponemos, Señor, nuestra confianza que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, por nuestro hermano Pastor Ángel Torres. Padre bendito, bendícelo y bendice esa congregación ahí en La Piedad. Nuestro hermano Pastor, Señor Jesús, José Gutiérrez, Padre amado, allá en Colima. Cúbrelo, Señor, de igual manera por nuestros hermanos pastores aquí alrededor, Señor Jesús. Hermano Zamora, hermano José Alcázar, Señor Jesús. Padre amoroso, Padre bendito, y por cada uno, Señor, de los pastores que conocemos, Padre bendito, hermano Díaz, hermano Cuevas, Señor Jesús. Padre amoroso, nuestro hermano Isaí, Señor, su pastor, Señor Jesús, Padre amoroso. Se me escapan los nombres, Señor, pero tú sabes, por todos en general pedimos de tu gracia y bendición. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, Padre amado, pedimos de tu gracia. Amén. Gracias, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús, pedimos de tu bendición. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahora despídenos de este lugar, Señor, nunca de tu presencia te lo pedimos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Dele un aplauso si usted gusta en su hogar y dígale al Señor, Padre amado, nos ponemos en tus manos. En esas manos está usted seguro. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos el martes, hermanos.